Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que es simplemente explosivo. Un tema que les juro me ha tenido pegada a la pantalla, a las redes sociales, a todo, durante días. Y es que como ya lo intuyeron, vamos a hablar de esa noticia que sacudió el mundo de las series turcas, una noticia que créanme resonó desde Estambul hasta donde llegan nuestros corazones turcos. Sí, estoy hablando del 21 de septiembre de 2025. La fecha en que el mundo de las series turcas, y especialmente el de los fans de Love is in the Air, se paralizó. ¿Recuerdan el título? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¡Guau! Solo con decirlo otra vez siento la misma emoción, el mismo cosquilleo, la misma incredulidad. Para los que son nuevos por aquí, déjenme presentarme. Ya saben, soy una fanática empedernida de las series turcas. De sus historias, de sus guiones, de sus paisajes, de sus vestuarios, de todo. Pero sobre todo, soy fan de sus actores y actrices. Me fascina su trabajo, su entrega, su talento y, por supuesto, sus romances. Y este canal es mi espacio, mi rinconcito donde comparto mis opiniones, mis análisis, mis teorías, mis alegrías, mis tristezas, y sobre todo, donde me pongo al día con todas las novedades que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que si eres como yo un adicto a las series turcas, este es tu lugar. Bienvenido a casa. Y hablando de novedades, ¡ay, Dios mío! Como les decía, el 21 de septiembre de 2025. ¡Boom! La bomba explotó. Y no me refiero a una bomba literal, sino a una noticia que, como una explosión, sacudió el mundo entero. ¿Y de qué bomba les hablo? Pues de la noticia que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Hande y Kerem. Los protagonistas de Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Recuerdan Love is in the Air? Por supuesto que sí. ¿Cómo olvidar aquella serie que nos hizo soñar, reír, llorar, y que, sobre todo, nos hizo creer en el amor? ¿Cómo olvidar a Eda y Serkan, sus idas y venidas, sus miradas, sus roces, sus peleas, sus reconciliaciones? Fue una serie que nos marcó. Y por supuesto, nos hizo creer en el amor verdadero. Y antes de que me extienda más, porque sé que están ansiosos por saber de qué va todo esto, quiero pedirles algo. Algo muy importante para mí y para este canal, suscríbanse. Sí, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, no se perderán ninguna novedad, ningún chisme, ningún análisis. Nada. Porque créanme, en este mundo de las series turcas siempre hay algo nuevo que descubrir. Y por supuesto, déjenme sus likes, sus comentarios, díganme qué les parece, qué les gustaría ver en los próximos vídeos, y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Así creceremos juntos esta comunidad. Quiero leerlos, saber qué piensan, crear este espacio juntos. Y ahora sí, vamos al grano. El 21 de septiembre de 2025, las redes sociales estallaron. Literalmente. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet. Medios de comunicación de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, publicaron la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y ahí es donde las especulaciones, las emociones y la curiosidad llegaron a su punto máximo. ¿De qué se trataba? ¿Qué había pasado? ¿Qué era lo que había generado tanta expectación? Para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser los protagonistas de Love is in the Air, fueron pareja en la vida real. Sí, amigos. El amor de la ficción trascendió la pantalla y se convirtió en realidad. ¿Y qué realidad? Durante meses los vimos juntos, felices, enamorados. Compartiendo fotos, vídeos, mensajes. Todo era perfecto. Eran la pareja ideal, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos ser. Parecían, ¿cómo decirlo? Sacados de un cuento de hadas. Caminaban por las alfombras rojas, asistían a eventos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales. Eran la envidia de todos. Sus fans, como nosotros, soñábamos con su boda, con su futuro juntos. Imaginábamos hijos, una casa, una vida llena de amor y felicidad.
Era un cuento de hadas. Pero como suele pasar, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y en abril de 2022, después de 1 año y medio de relación, anunciaron su separación. Fue un momento muy triste para todos. Los fans sufrimos, nos preguntábamos qué había pasado, qué había salido mal. ¿Qué había destruido esa imagen de perfección? ¿Qué había hecho que esa historia de amor llegara a su fin? Fueron días de especulaciones, de conjeturas, de luto, pero como buenos fans, respetamos su decisión. Entendimos que por mucho que quisiéramos verlos juntos, ellos tenían derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos diferentes. Kerem Bürsin, por un lado, continuó trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su talento, su profesionalismo, su carisma. Se mantuvo activo, demostrando su versatilidad como actor. Hande Erçel, por otro lado, también siguió con su carrera, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias. Mostrando su belleza, su elegancia, su capacidad para reinventarse. Ambos parecían estar bien, enfocados en sus carreras, luchando por sus sueños. Y al menos públicamente no parecía haber ningún rencor ni resentimiento. Parecían haber superado la ruptura, haber sanado sus heridas, y sobre todo, parecían estar felices. Y eso para nosotros, los fans, era lo más importante. Verlos bien, verlos sonreír, verlos seguir adelante. Y aquí es donde llegamos al 21 de septiembre de 2025. ¿Qué pasó? La bomba. La noticia que sorprendió a todos. La noticia que nos dejó boquiabiertos. Bueno, la noticia que nos llenó de sorpresa. ¿Alegría? Un poco de tristeza. La noticia que provocó un tsunami de emociones en las redes sociales. La noticia que sorprendió a todos fue una nueva relación. Sí, amigos. Hande Erçel anunció a través de sus redes sociales que estaba saliendo con un actor muy conocido en Turquía. Un actor muy guapo, por cierto. Un actor que, por cierto, también nos encanta. Su nombre es Burak Deniz. Sí, el mismo Burak Deniz que protagonizó Amor a segunda vista y Bizi mi calle. Un bombazo. Un bombazo que explotó en nuestras pantallas. ¿Y la noticia de Kerem? Pues también. Kerem Bürsin también oficializó una nueva relación. También. La afortunada es una famosa modelo. Una mujer espectacular. Se llama Deniz Baysal. También una actriz muy conocida y talentosa. Vaya. Un doble bombazo. Un doble impacto. Las reacciones en las redes sociales fueron explosivas. Literalmente. Los hashtags, los comentarios, los memes, todo explotó. Hubo de todo. Los fans, por un lado, se alegraron por Hande y Kerem. Vieron que ambos habían encontrado la felicidad, que habían rehecho sus vidas, que habían superado el pasado. Qué bueno que Hande encontró el amor, Kerem se merece ser feliz, me alegro mucho por ambos. Eso es lo importante. Verlos felices, verlos sonreír, verlos seguir adelante. Otros, por otro lado, expresaron su tristeza, su decepción. Nunca superaré a Hande y Kerem juntos, siempre los recordaré como pareja, espero que encuentren la felicidad, pero me da mucha pena. Algunos incluso se atrevieron a especular sobre las razones de las nuevas relaciones. ¿Será por despecho? ¿Será que encontraron el amor de verdad? ¿Será que simplemente la vida sigue? Lo cierto es que la noticia generó un debate muy interesante. ¿Es posible mantener una amistad después de una ruptura? ¿Es fácil rehacer la vida cuando se ha compartido tanto con alguien? ¿Es justo que los fans se sientan involucrados en la vida privada de sus ídolos? ¿Deben los famosos rendir cuentas a sus fans? Y aquí es donde yo, como fan, quiero dar mi opinión. Creo que Hande y Kerem tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a amar, a encontrar el amor, a rehacer sus vidas. Y creo que debemos respetar sus decisiones. Son personas con sentimientos, con vidas propias. Y aunque nos encante verlos juntos en pantalla, o en la vida real, no tenemos ningún derecho a inmiscuirnos en sus vidas privadas. Por supuesto, esto no significa que no podamos comentar, analizar, especular. Claro que podemos.
Es parte de la diversión. Es parte de ser fan. Es parte de amar las series turcas. Pero siempre desde el respeto y la admiración. Y sobre todo, debemos ser felices por ellos. Si ellos son felices, nosotros también deberíamos serlo. Porque al final, lo que importa es que sean felices. Y hablando de felicidad, quiero comentar algo más. La industria de las series turcas es muy grande. Hay muchos actores, actrices, productores, directores. Y a veces es inevitable que se formen parejas, que surjan romances, que haya rupturas. Es la vida, ¿verdad? Es lo normal, lo que sucede en cualquier ámbito, en cualquier lugar del mundo. Pero lo importante es que sigamos disfrutando de las series turcas. Que sigamos viendo las historias que nos emocionan, que nos hacen reír, que nos hacen llorar. Que sigamos apoyando a nuestros actores y actrices favoritos. Y que sigamos creyendo en el amor, en la amistad, en la felicidad, en la posibilidad de un final feliz. Porque al final del día, eso es lo que importa. Y eso es lo que nos une a todos los que amamos las series turcas. Nos une la pasión, la emoción, la capacidad de soñar. Nos une el amor por las historias, por los personajes, por los actores. Así que, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, como siempre, esperemos. Veremos cómo evolucionan estas nuevas relaciones. Veremos si Hande y Burak, y Kerem y Deniz, N. os sorprenden con alguna novedad. Veremos si siguen trabajando juntos, si se cruzan en algún evento. Veremos si sus carreras continúan con el mismo éxito. Veremos qué les depara el futuro. Y por supuesto seguiremos hablando de todo esto en este canal. Porque aquí, como ya saben, estamos al día con todas las novedades. Estaré aquí para analizar, para comentar, para especular, para disfrutar de esta maravillosa aventura que son las series turcas. Y antes de pasar a la conclusión, me gustaría hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con las vidas de los famosos, que olvidamos lo importante. Olvidamos que la vida es corta, que debemos disfrutar cada momento, que debemos ser felices. Nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestras propias vidas. Y Hande y Kerem nos han dado una gran lección. Nos han demostrado que la vida sigue, que siempre hay una nueva oportunidad para amar, para ser feliz. Que siempre hay una nueva página en blanco esperando ser escrita. Y debemos aprovecharla. Debemos aprovechar cada día, cada momento, cada oportunidad. Debemos ser felices. Llegamos al final de este vídeo. Pero no se preocupen, porque esto no se acaba aquí. La aventura continúa. Hemos hablado de la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos analizado sus nuevas relaciones, hemos comentado las reacciones de los fans. Hemos reflexionado sobre el amor, la amistad, la felicidad. Y hemos aprendido una valiosa lección, que la vida sigue, que siempre hay esperanza, que siempre hay una nueva oportunidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de mi análisis, de mis opiniones. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan sentido la misma emoción que yo sentí al enterarme de esta noticia. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están contentos por Hande y Kerem? ¿Qué opinan de sus nuevas relaciones? ¿Creen que son compatibles? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Cuéntenme todo. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan. Quiero construir esta comunidad juntos. Y por supuesto, no se olviden de darme un buen like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y sobre todo, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más que hablar. Tenemos muchas más series turcas que analizar. Tenemos muchos más actores y actrices que admirar. Así que ya saben, denle al like, compartan, suscríbanse, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Adiós. Y que el amor siempre esté en el aire, en todas partes.